días a todos y todas. La verdad es que es un placer compartir con vosotros esta mañana, este rato, poder abordar algunas cuestiones tan trascendentes como las que se han abordado aquí. Me ha interesado mucho la ponencia de Marcos, sobre todo para conocer también con más detalle la cuestión de la nueva Bauhaus y bueno, yo de alguna manera, fijaros, bueno, primero quiero agradecer la hospitalidad siempre de esta maravillosa ciudad de Huesca y de esta provincia en la cual me siento en mi casa, alcalde, vicepresidenta, y la verdad, por tanto, siempre es un gusto estar aquí. Y luego expresaros en primer lugar una duda, porque es verdad que cuando estaba preparando esta intervención, pues me salía un poco digamos, la parte mía más artística, más literaria, ¿verdad?, que he cultivado también al margen de mi actividad política, y sobre todo esta relación entre las personas y su entorno, ¿verdad?, que los franceses lo definen con ese esprit de lieu, ese espíritu del lugar que te atrapa, que de alguna manera te sujeta al territorio, te hace echar raíces en los sitios y que es un intangible, pero que al mismo tiempo es sumamente importante. Pero efectivamente, hoy a mí de lo que me toca hablar es de los temas de la despoblación y, por tanto, voy a tener que ser un poco más pragmático, aunque luego al final sí que me gustará referirme a estas cuestiones también en el tiempo que tengo, ¿no? Por tanto, voy a intentar acercaros un poco a una realidad, porque en la ponencia anterior hemos visto y hemos entendido claramente hacia dónde queremos transitar, pero es muy importante saber de dónde venimos y dónde estamos. Y la verdad es que la realidad es bastante cruda y bastante dura. Tenemos que ser honestos y decirnos las cosas como son, ¿no? Ljubren decía que cuando nos referimos a la naturaleza, en este momento siempre lo hacemos con un sentido de alineación y de pérdida. Es decir, y en todo este debate, en el de la nueva Bauhaus y en el debate de la despoblación y en el debate de las transiciones que estamos haciendo, al final de lo que estamos hablando es de cómo vamos a habitar este planeta en el futuro y de cómo tenemos que habitarlo ahora, ¿no? Y, por tanto, de qué manera hemos hecho las cosas hasta hoy, el desastre planetario que hemos provocado y cómo somos capaces de enmendar esa realidad para que las cosas sean diferentes en el futuro. Y a nadie se le escapa que tenemos casi todo por hacer, y tenemos muy buena voluntad, tenemos muchas ganas. Yo creo que por primera vez la política se está ocupando a fondo de esta cuestión, ¿no? Porque nos hemos dado cuenta que esto no puede seguir así, pero insisto, tenemos mucho por hacer, ¿no? Por tanto, voy a pasar unas diapositivas, un PowerPoint donde hay mucha información. Yo no me voy a entretener mucho en los mapas porque hay bastantes, pero lo que quiero es que tengáis una idea general de cuál es la situación de la habitabilidad, de cómo estamos habitando nuestro país, y que además esta no es solo una realidad nuestra. El hecho de la despoblación es un fenómeno que se extiende por todo el planeta. Hay continentes donde la ruralidad prácticamente ya no existe y donde la masificación de las ciudades es una realidad, y además por primera vez en la historia de la humanidad, las ciudades, la población urbana ha superado a la población rural, y la mayor parte de la población del mundo se asienta únicamente sobre prácticamente el 2% del planeta. O sea que en nuestro caso sería el 20%, pero en el conjunto del planeta es el 2% del territorio, ¿no? Por tanto, nos damos cuenta hacia dónde vamos y la cantidad de cosas que tenemos que cambiar, ¿no? Por tanto, se trata, en definitiva, de buscar esas potencialidades del territorio
y, por tanto, ser capaces de escribir un nuevo relato del territorio, especialmente del territorio rural, para darle sentido y para recuperar los equilibrios perdidos, ¿no? Por tanto, tenemos que hablar efectivamente de los servicios, tenemos que hablar de las pérdidas, en este caso, ¿no?, de los jóvenes que se han marchado de nuestro medio rural, tenemos que hablar también del por qué las mujeres han abandonado nuestros pueblos y cómo conseguimos, de alguna manera, y en esto el arte, la belleza, el paisaje, el arraigo tiene mucho que ver con todo esto, cómo generamos de nuevo una vuelta, aunque suene un poco romántico, a las raíces, ¿verdad?, a la pertenencia de una comunidad, al sentirnos parte de ese paisaje, de ese territorio, a recuperar sentimientos que una cierta cultura global nos ha arrebatado, ¿verdad? Y que hay que ver si somos capaces de hacer compatibles las dos cosas, de ser ciudadanos del mundo y al mismo tiempo sentirnos ciudadanos de un lugar concreto en el que ejercemos o desarrollamos nuestros proyectos vitales, ¿no? Unos mapas muy rápidos para ver un poco la realidad de esta España deshabitada, esta España despoblada, ¿no?, donde hay esos municipios, esos 6.827 municipios que están por debajo de los 5.000 habitantes. También el mapa donde vemos un poco las zonas pobladas y la diferente intensidad de los verdes para ver las ruralidades más remotas y más deshabitadas. Ver un poco también cómo, en fin, todos esos territorios que ya son prácticamente un desierto poblacional, que están por debajo de los 12,5 habitantes por kilómetro cuadrado. Ver también cómo ha evolucionado en el mapa del color azul, cómo ha evolucionado esa pérdida de población de manera sistemática desde hace ya décadas. En fin, estamos hablando que la despoblación en España es una realidad desde hace 150 años, cuando se empezaron a marchar los primeros emigrantes a América. O sea, tampoco es un problema que sea reciente ni que venga de hace 15 y 20 años. Otra cosa es que algunos lo hayan descubierto ahora, pero esto es un fenómeno que se viene arrastrando desde hace muchísimas décadas y, por tanto, también dejadme que añada que tampoco es una cuestión que tenga una solución rápida y mágica como plantean algunos, sino que esto requiere políticas de largo recorrido y que nos tienen que permitir ir inflexionando esta situación en el tiempo, ¿no? Por tanto, fijaros también el mapa del envejecimiento, el que tiene el color gris, y, por tanto, cómo vemos las zonas donde el envejecimiento, que es otra de las cuestiones fundamentales, donde 1 de cada 4 personas es mayor de 65 años, o el mapa donde vemos el proceso de masculinización de todo nuestro medio rural y, por tanto, cómo las mujeres han huido o han marchado, han optado por irse a territorios donde la vida es más amable que en las zonas rurales, ¿no? Es verdad que la pandemia ha marcado un punto de inflexión y seguramente la pandemia tiene mucho que ver con lo que nos explicaba Marcos también, de que necesitamos cambiar, necesitamos entender, quizás, si me permitís la expresión, la vida de otra manera como la hemos entendido hasta ahora, y por tanto eso es verdad que ha llevado a que casi 100.000 personas hayan optado por abandonar ciudades. De hecho, Madrid o Barcelona son ciudades que han perdido población en este último año y medio, y que esa población se ha ido a los espacios rurales. Aquí veis un poco el saldo positivo de esos territorios, cómo ha ido evolucionando, y por último, pues fijaros, por ejemplo, en Huesca, cómo el saldo migratorio interior ha sido muy positivo hacia las zonas rurales, ¿no? Por tanto, esto es verdad que es un síntoma de esperanza en ese proceso que tenemos que de alguna manera consolidar, porque es verdad que esto es fenómeno y es producto de una pandemia, por tanto la vamos a superar y hay que afianzar este regreso, veremos cómo, pero lo explicaré a lo largo de mi intervención, pero hay que afianzar este regreso de alguna manera de ciudadanos y ciudadanas, personas del mundo urbano al mundo rural, ¿no?
Os explico muy rápidamente los hitos de la estrategia también para la despoblación. Se empezó a hablar de ello en el 2017 y hemos hecho un recorrido diseñando la estrategia nacional para el reto demográfico. Se ha creado un ministerio que está en la vicepresidencia tercera y hemos llegado finalmente a la creación de la Secretaría General del Reto Demográfico, y ahora os explicaré a continuación un poco el sistema de gobernanza que nos hemos dotado y que en el mes de julio fue ratificado también en la cuarta conferencia en la conferencia de presidentes, y donde de alguna manera pues, se dio el visto bueno a esa estrategia, al proceso, a la gobernanza y, por tanto, a toda una política de Estado frente a este proceso de despoblación y de necesario reequilibrio territorial del país, ¿no? El reto demográfico o la cohesión territorial finalmente es un espacio que tiene que ser forzosamente transversal, porque cuando nos preguntamos el por qué la gente se ha ido de los territorios, pues hay múltiples razones, y finalmente hay una que es la libertad personal de cada uno en entender dónde su proyecto de vida puede tener más sentido, ¿verdad? Y eso es un ejercicio de libertad personal, íntimo incluso. Pero es verdad que hay toda una serie de elementos que acompañan este proceso y que tienen que ver con los servicios, que tienen que ver con las oportunidades, que tienen que ver con el ocio, que tienen que ver con la cultura, y que, por tanto, de alguna manera, todo eso, todos esos factores intervienen en el reto demográfico. Por tanto, no es una política pública que sea fácil de desplegar, porque evidentemente estamos hablando de una cuestión que es sumamente compleja, ¿no? Y por tanto necesitábamos una gobernanza que respondiera también a toda esta complejidad. Y en ese sentido hemos creado, por una parte, en la Administración General del Estado, una comisión delegada que prácticamente aúna a todos los ministerios en un Consejo de Ministros bis, donde vamos revisando de manera regular el plan, que os explicaré también muy rápidamente a continuación, que tiene un grupo de trabajo. Luego tenemos también una comisión sectorial con las comunidades autónomas, con el correspondiente grupo de trabajo, donde hacemos una alineación vertical de las políticas, y luego tenemos un foro para la cohesión territorial, donde participan también ámbitos académicos y entidades sin ánimo de lucro, ¿no? Por tanto, tiene una cierta complejidad, pero quiero que entendáis un poco el puzzle que nos tiene que permitir ir avanzando en políticas desde la complejidad, pero al mismo tiempo también con una necesaria coordinación de todas las administraciones, porque es imprescindible que en este sentido vayamos todos en la misma dirección, ¿no? Por tanto, evidentemente, la nueva Bauhaus es una oportunidad para reorientar el desarrollo de las zonas rurales hacia un modelo sostenible, innovador e inclusivo. Pero también, dejadme decir, el mundo rural está en un final de ciclo, y eso es cierto, nos guste o no. Es decir, que el proceso del mundo rural, la existencia de la población en el mundo rural, tenía una respuesta a un modelo económico que finaliza, que está finalizando, o que de hecho prácticamente ha finalizado. Y lo que era en los años 50 la aportación de la agricultura al PIB y al empleo, que era prácticamente del 50%, pues hoy es el 3 o el 2,5%, y por tanto, evidentemente, hay un cambio absoluto que tenemos que gestionar y que tenemos que ver cómo, de alguna manera, somos capaces de escribir un nuevo relato de la ruralidad que tenga en cuenta todas estas cuestiones y estas realidades, ¿no? Por tanto, hay una estrategia que evidentemente es un documento vivo, que es un documento conceptual con los límites que eso tiene, y al mismo tiempo tenemos un plan con 130 medidas que aprovecha el plan de recuperación y que encaja,
creo, bastante bien con el Green Deal europeo, el Pacto Verde Europeo, que también se ha mencionado aquí, y la nueva Bauhaus, que de alguna manera quiere mejorar la calidad de vida de estos lugares, y aquí es donde realmente tenemos la cuestión, la clave de la cuestión, ¿no? ¿Cómo somos capaces de mejorar la calidad de vida para que la gente se quede en los pueblos? ¿Cómo somos capaces de darle un nuevo sentido a esa realidad? Y al mismo tiempo, cómo somos capaces de aterrizar, de convertir en políticas reales y efectivas esas voluntades políticas que existen, que están hoy en el corazón de la política del Estado o de la propia Unión Europea, pero a ver cómo esas políticas son capaces de transformar una realidad que además es muy testaruda y que no responde a ninguna lógica que podríamos denominar razonable. Yo me pateo el país de arriba abajo. El otro día estaba en Ayo, en Navarra, un pueblo que tiene una fábrica con 400 empleos, pero que está a 30 kilómetros de Pamplona. Pues no vive nadie en Ayo que trabaje en la fábrica de 400 empleados, porque todos se van a Pamplona. Es decir, la respuesta no es solo tener trabajo o tener autopistas, o como dicen algunos, el 100-30-30, ¿no? Todo a 30 minutos, no, eso tampoco es una ecuación exacta, ¿no? Por tanto, ahí esta complejidad que la debemos abordar y que en buena medida, pues, en lo que estamos haciendo hoy aquí, esta reflexión que va más allá de lo estrictamente pragmático, que tiene que ver con la cultura, que tiene que ver con la belleza y que tiene que ver con el arte, pues seguramente es también una de las claves importantes de todo este debate, ¿no? Bueno, como veis, he hablado de la estrategia, el plan de recuperación, lo digo muy rápidamente, las 130 medidas, pero que finalmente lo que hemos procurado ha sido alinear esta oportunidad, esta ventana de oportunidad que nos daba la pandemia con el proceso de recuperación, pues lo hemos alineado con 130 medidas y que, por tanto, haya un impacto de 10.000 millones de euros que ataquen a algunas de los problemas estructurales que tenía el medio rural, especialmente, ¿no? Y que tiene que ver, pues, con determinadas infraestructuras, y que, por tanto, el medio rural no se quede al margen de este plan de recuperación y que seamos capaces de aprovechar esta oportunidad para superar algunos de los hitos históricos o atrasos históricos, si queréis mejor, que de alguna manera tienen que ver con determinadas infraestructuras o con determinadas cuestiones, ¿no? Son 9 políticas palanca, 22 componentes del plan, que lo conocéis bien, y donde se alinea este plan de 130 medidas y que de alguna manera nos permite o nos tiene que permitir ir transitando de ese proceso de concentración urbana a un modelo más equilibrado de generación de oportunidades en el territorio, y que en definitiva nos permita también, como decíamos hace un momento en la ponencia anterior, ir armonizando esa agenda rural y esa agenda urbana en un proyecto de país. Por cierto, que con Ramón hablamos en Sevilla, ¿verdad?, cuando estábamos hablando precisamente de la agenda urbana, hablamos y quedamos para que pudiera estar presente hoy aquí, ¿no?, en esta. Bueno, son 130 medidas, como veis, son muy transversales y, por tanto, van de alguna manera a impactar en elementos bastante claves, ¿no?, en las brechas de desigualdad, especialmente lo que tiene que ver con el ámbito digital, en fin, también en cómo vamos planteando esta transición ecológica y justa, y subrayo la palabra beneficiosa para el mundo rural. Aquí tenemos un debate muy importante, muy trascendente. Muchas veces es verdad que la visión urbana no coincide con la visión rural y, por tanto, tenemos ahí algunos puntos de fricción sobre algunas cuestiones que tenemos que encontrar la forma de establecer ese diálogo entre lo rural y lo urbano para que podamos ir dirimiendo cómo somos capaces de avanzar en la misma dirección, pero respetando también esas culturas rurales que son muy, muy importantes y son muy trascendentes, ¿no? Porque al final, sin entender muy bien
cuál es la voluntad y el espíritu que ha ido acompañando a las comunidades que viven en el rural, difícilmente podremos evolucionar y podremos aprovechar todo el potencial y la dinámica del territorio en en un proceso donde haya armonización entre estos dos espacios, a veces tan distantes, otras veces quizás no tanto, pero en muchas ocasiones, y en nuestro país especialmente, el salto, la brecha entre lo urbano y lo rural es muy importante, ¿no? Por tanto, aquí, muy rápidamente, estos 10 ejes de actuación, las 130 medidas, pero no insisto más porque creo que ya ha quedado claro, como veis, y alineado con la idea del plan de recuperación, pues hay una parte muy importante de los recursos que van a la transición ecológica, a la digitalización, al bienestar social, para mejorar los servicios y por tanto, aquí lo que yo creo que es muy importante es que por primera vez el Estado está empezando a plantear políticas concretas y definidas para el medio rural y, por tanto, han salido ya las primeras convocatorias para ayuntamientos de menos de 5.000 habitantes. La verdad es que la respuesta ha sido muy importante. Se ha hecho un esfuerzo, se está haciendo un esfuerzo importantísimo en la conexión de todo este medio rural a la banda ancha y prácticamente el año que viene, después de un programa, este programa único, ¿no?, para mejorar las infraestructuras digitales, pues casi el 95% del territorio el año que viene estará conectado a banda ancha, a 100 megas, y eso será un salto cualitativo muy importante. Y, en fin, yo creo que en este sentido se entiende perfectamente el impacto de todo este potencial económico que nos va a ayudar, como decía antes, a superar déficits históricos del territorio, ¿no? Y luego también hay, yo creo, otra idea fuerza que es muy importante y digo idea fuerza, pero al mismo tiempo también es una política que va a tener mucho impacto, porque estamos hablando de, por primera vez, un país tan, lo digo aquí, que estamos en Huesca, ¿verdad? Y que somos, bueno, al menos nosotros, yo y muchos de los que estáis aquí, somos de territorios, por decirlo así, periféricos, ¿no? Hombre, es una buena noticia que el Estado por primera vez piense que es el Estado que se tiene que acercar a los ciudadanos y que no los ciudadanos tienen que ir siempre a Madrid por casi todo o a Zaragoza por casi todo, ¿verdad? Porque esto de las radialidades nos afecta a nivel del Estado y nos afecta a nivel de las comunidades autónomas y hemos creado centros potentísimos donde todo está en ese centro y donde el territorio radial es siempre un territorio periférico, donde, como ha titulado en algún libro, algún reciente, pues son esas zonas de España donde nunca pasa nada, ¿no? Son las periferias, ¿verdad? Y todo el centro es esa gran ciudad, esa gran urbe donde todo sucede allí. Bueno, pues por primera vez el Estado ha dicho: este concepto no nos vale. Si queremos reequilibrar el territorio, tenemos que empezar a establecer polaridades precisamente en esas radialidades donde, ¿por qué no?, pues Soria puede acoger a los servidores de la Seguridad Social, donde Cuenca acoge el Servicio de Estudios Penitenciarios y donde se van produciendo toda una serie de descentralizaciones que vamos a ver cómo ese mapa de puntitos rojos va creciendo y, además, si se suman las comunidades autónomas, pues imaginaros, ¿no?, cómo podemos empezar a crear una trama, una red mucho más interesante que no esa centralidad malentendida que obliga que todo tenga que pasar precisamente por un único centro, ¿no? Por tanto, el reto está en esa generación de nuevas polaridades y nuevas polaridades que pueden perfectamente estar ubicadas en cualquier parte del territorio. Por tanto, es verdad, tenemos que pasar de un espacio rural entendido como un espacio de zona olvidada, un espacio de oportunidad, y aquí tienen un papel muy importante las mujeres y los jóvenes, y en ese sentido la convocatoria que sale en estos próximos días de la Secretaría General van a tener un protagonismo precisamente los proyectos de emprendimiento de mujeres y jóvenes. Por supuesto, estamos hablando de la cultura y la cultura tiene que ser una de las claves. El otro día estaba en Genalguacil,
en la Sierra Bermeja, donde un alcalde con un pueblo de 450 habitantes, os recomiendo que veáis lo que ha hecho precisamente a partir de la cultura y cómo ha transformado esa realidad y la ha convertido en un pueblo que está creciendo desde el punto de vista de los habitantes, pero que sobre todo se ha generado una actividad económica muy importante alrededor de la cultura. Pero yo creo que lo más importante de todo es que seguramente si pudiéramos medir el grado de felicidad de los vecinos de Genalhuacil, sería bastante más alto que seguramente algunos pueblos de su entorno. Por tanto, esa también es una de las claves sobre las que tenemos que trabajar, ¿no? Porque al final, cuando hablamos de cultura, cuando hablamos de patrimonio, cuando hablamos de estas cuestiones, ¿no?, que tienen que ver con el motivo, la razón por la que alguien se queda a vivir en un determinado territorio, pues al final estamos hablando también de eso, ¿no?, de si podemos realmente construir un proyecto vital que nos haga felices, que es en definitiva una de las búsquedas que tenemos como seres humanos a lo largo de nuestra vida, ¿no? Y decía Simone de Beauvoir que la belleza es todavía más difícil de explicar que la felicidad. Pero al mismo tiempo seguramente la belleza es el camino hacia la felicidad, ¿no? Porque es en buena medida lo que nos hace sentir el bienestar. Y eso nos lleva también a hablar del paisaje, a hablar del porqué. Cuando hablamos de paisaje, cuando hablamos de naturaleza y cuando hablamos de territorio, al final estamos hablando de construcciones culturales, estamos hablando, el paisaje no deja de ser, al final, el libro abierto sobre el que han escrito su forma de vida las generaciones anteriores, ¿no? Y esa forma de vida es, en definitiva, todo un relato cultural que ha construido pues, la forma de ser de un territorio, las costumbres, las maneras de hacer, el conocimiento local. Eso tiene un valor inmenso, inmenso que, como decía al principio, desde la sociedad moderna y desde la construcción de la globalidad de nuestro especialmente modelo económico liberal, ¿no?, hemos despreciado. Lo digo con toda la rotundidad de las palabras, hemos despreciado. Y por tanto, hoy es verdad que tenemos un reto, primero en no perder ese paisaje, porque también sabemos que a pesar de algunos discursos, lo que preserva la biodiversidad es el paisaje mosaico. Por tanto, no nos equivoquemos con determinadas artificialidades que pretenden imaginar un territorio rural sin un paisaje, sin paisanaje. Eso es un error, porque sin paisanaje no hay paisaje. Y, por tanto, tenemos que establecer una serie de coherencias en las políticas cuando hablamos de biodiversidad, cuando hablamos también incluso de las políticas más elementales de la alimentación, de la proximidad. Acabamos de aprobar la ley de la cadena alimentaria, pero es que lo que comemos tiene mucho que ver con el paisaje. Es que nuestra actitud personal como consumidores tiene mucho que ver con el paisaje. Y, por tanto, todo lo que hacemos no es indoloro. Todo lo que hacemos tiene consecuencias y ese es el gran combate de estimular nuestra conciencia para que las cosas cambien, ¿no? Evidentemente, esta iniciativa que la ha mencionado el ponente anterior, ¿no?, también de desarrollar esta visión europea en común para el año 2040 y generar este gran pacto sobre lo rural y esa estrategia va a ser enormemente importante. Pero, en todo caso, yo quiero insistir en algo que me parece muy importante, ¿no?, que es que finalmente esta batalla las administraciones, la Comisión Europea, la Unión Europea en su conjunto, el Estado, las comunidades autónomas, son muy importantes, porque nosotros tenemos que diseñar las cajas de herramientas, tenemos que diseñar las medidas, las políticas que van a permitir a veces rescatar
esos municipios que están perdiendo habitantes y que pueden acabar perdiéndolos todos. De hecho, tenemos ya muchos municipios, muchos pueblos abandonados en nuestro territorio. Y eso es un drama, yo digo, eso es un agujero negro en nuestra historia, porque no hemos perdido un pueblo, hemos perdido una comunidad, un conocimiento, un saber, toda una cultura que se había desarrollado en ese espacio, que estaba relacionada con ese entorno, ¿no? Y eso es verdad, que se necesita, como decía, toda una política pública para ayudar a recuperar esos espacios y corregir muchas cuestiones que en este momento no tenemos bien alineadas con ese objetivo. Pero finalmente, la única clave que salvará un pueblo que está perdiendo población son sus propios vecinos y la definición de un proyecto de futuro. Y el tener un liderazgo social, un liderazgo político que sea capaz de generar el diseño de ese nuevo horizonte hacia el que dirigirse, hacia el que caminar, ¿no? Y eso es fundamental. Y la cultura tiene mucho que ver con eso, porque al final la cultura es lo que nos hace generar esas raíces, nos hace entender el contexto en el que estamos, nos hace valorarlo y nos hace amarlo también, ¿verdad? Yo me dediqué durante algún tiempo a estudiar cómo sucedió, ¿no?, que la montaña pasó de ser un elemento geográfico para los que vivían en aquella época, a finales del siglo XVIII y durante el XIX, en las zonas de montaña que lo vivían, realmente la montaña era una zona maldita, ¿no? Y de ahí el nombre de las maladetas, o de tantas zonas que únicamente entrañaban peligro, como eran los bosques en la Edad Media, porque las ciudades estaban amuralladas y los bosques eran zonas de peligro, ¿no? Y hay un momento en que eso deja de ser un accidente geográfico y pasa a ser un elemento cultural, que pasa con los románticos, con el momento del romanticismo, y de golpe se convierte la montaña en un elemento de inspiración, ¿no? Y volvemos, en cierta manera, a poner en valor lo natural, lo pastoril en aquel momento, frente a las ciudades que empezaban a utilizar carbón, que estaban contaminadas, que estaban... Y realmente, fijaos que los románticos en aquel momento decían que iban a la montaña porque el paisaje les curaba el alma, ¿verdad? Y las aguas les curaban el cuerpo, ¿no? Bueno, no sé si de alguna manera no estamos en un momento otra vez parecido a ese, ¿no? ¿Verdad? Que necesitamos otra vez curar el alma. Y, en fin, la ciencia, por supuesto, nos ayuda mucho más a curar nuestras dolencias corporales. Pero sí creo que el paisaje vuelve a tener un valor para curar, de alguna manera, un modelo de vida que seguramente no es ni el más adecuado ni el más preciso. Unamuno decía que necesitaba ir a hacer cargas de paisaje, ¿verdad?, y lo hacía los fines de semana para luego poder enfrentarse al trabajo de la semana. Pues sí, seguramente, ¿no? Necesitamos hacer esas cargas de paisaje, recargar nuestras pilas, pero para eso tenemos que cuidar el paisaje, tenemos que mirar de nuevo hacia el medio rural, tenemos que volver a darle vida a nuestros pueblos, tenemos que entender que en ese medio rural están las grandes palancas para combatir los retos que tiene en este momento el planeta y que las ciudades en este sentido tienen que ser solidarias. Las ciudades no son sostenibles, están consumiendo el 75% de los recursos del planeta. Por tanto, hay un desequilibrio enorme y ese es el desequilibrio que tenemos que afrontar y tenemos que hacerlo con políticas públicas, tenemos que hacerlo con determinación y tenemos que hacerlo también con un gran consenso desde el punto de vista institucional y desde el punto de vista político. Muchísimas gracias.